Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Antonio Panchi y me encuentro con el doctor Alfonso Galindo Herbas desde España. Hoy arrancamos este encuentro internacional, Redespensarnos hoy, justamente a través del arte, la política y el género. Sabemos que todavía es temprano, que no es todavía la hora de inicio, estamos a un minuto de las 12 aquí en México y de las 7 de la noche allá en España, pero lo que vamos a hacer es dar una presentación, una cortinilla de presentación para que nos dé tiempo de mover este evento. Entonces lo vamos a empezar a compartir y antes de iniciar el evento les vamos a decir la dinámica para que podamos generar aquí una lista de asistencia y de participación justamente de ustedes del otro lado. Así que primero, saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está todo por allá? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme aquí en el Ateneo. Todo bien. Perfecto. Pues bueno, este es el primer encuentro que organizamos entre Sello BKS, que es la asociación, digamos, que respalda todos los cafés que hemos venido haciendo, y un cuerpo académico en particular, que es justamente un cuerpo de la universidad que es literatura y pensamiento crítico. Hoy hacemos este enlace hasta España y pues bueno, vamos a comenzar en un minuto. Recuerda que tenemos una cortinilla de, vamos, 3 minutos y después lo que nos corresponde es empezar a compartir. Así que del otro lado te pedimos por favor que compartas y antes de iniciar la sesión les vamos a platicar de cómo será la dinámica para el día de hoy. Así que vamos, 3 minutos nada más.
Bien, listo. Ahora sí, aquí, mire, nosotros vamos a estar aquí en la transmisión, vamos a ir viendo cómo se van sumando las personas y las personas que nos ven del otro lado van a poder poner sus comentarios justamente aquí en Ujú. Facebook y nosotros vamos a poderlos verlos aquí casi de manera instantánea. Por ejemplo, aquí tenemos el saludo de la doctora María Luisa Bacarlet, a quien le debemos justamente este evento, ¿no? Este encuentro internacional sobre redespensarnos. La Ujú. doctora Bacarlet, usted va a ver, por ejemplo, ahí, doctor, donde sale en la pantalla en los comentarios y en su momento haremos esta lectura oportuna de las participaciones. Entonces, la dinámica será la siguiente. Para poder generar una lista de asistencia, y ahorita vamos a poner un recordatorio abajo, te pediríamos que en los comentarios nos anotes tu nombre completo, la universidad y el país desde donde nos estás siguiendo. Con ello podemos saber quiénes están del otro lado. También puedes sumar tus preguntas y tus comentarios para leerlos en algún momento de la sesión. Le pediría, doctor, que usted me vaya dando la pauta cuando quiera que leamos algunos comentarios o preguntas del público durante su exposición o simplemente hacemos su exposición y después damos un tiempo, vamos, adecuado para las preguntas y los comentarios. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, sin más, voy a presentar al doctor y después empezaremos con la presentación del día de hoy. Bueno, Alfonso Galindo Hervás es un profesor, filósofo político y ensayista español que actualmente es profesor titular en la Universidad de Murcia, España, donde desempeña el cargo de secretario de la Facultad de Filosofía. Su investigación y publicaciones se centran en los campos de la filosofía política contemporánea y la historia de los conceptos políticos. Se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Filosofía por la Universidad de Murcia, donde se doctoró en Filosofía con premio extraordinario con la tesis Teología Política versus Comunitarismos Impolíticos en torno a la soberanía, dirigida por José Luis Vizcañas Berlanga. Es miembro del grupo de investigación Biblioteca Saavedra, Fajardo, de Pensamiento Político Hispánico, y pertenece al Consejo de Redacción de la revista Res Pública. Asimismo, fue miembro fundador de la plataforma cívica Libres e Iguales. Durante los años 2004 y 2009 codirigió en la Diputación de Almería junto a Jesús Vaca Martín las jornadas Pensar la Imagen, fruto de las cuales realizaron la edición de 6 volúmenes sobre cine y filosofía. Hablaré un poco de su obra publicada, que es en 2003, La soberanía de la teología política al comunitarismo impolítico por parte de la República, 2005, Política y Mesianismo, George Agamben, Biblioteca Nueva, 2006, 50 mitos, cuarto premio de ensayo Miguel Espinosa, editora regional, 2014 con Ujaldón, La cultura política liberal, pasado, presente y futuro, editorial Tecnos, y en 2015 Pensamiento impolítico contemporáneo, ontología, paréntesis, y política en Agamben, Badiou, Esposito, Nancy, Sequitur. 2016 con el mismo autor, Ujaldón, 10 mitos de la democracia, Almuzara, Córdoba. Algunos artículos que podremos mencionar aquí serían algunas publicaciones en inglés y en 2020, Educación, Biopolítica y Experiencia a partir de Giorgio Agamben, que seguramente podremos encontrar ahí en la web. Entonces, sin más, doctor Alfonso Galindo, pues es un placer tenerlo aquí con nosotros y pues prácticamente el escenario es todo suyo. Les reitero la dinámica del otro lado a nuestra audiencia. Les pedimos por favor que puedan hacer en sus comentarios el nombre, bueno, más bien poner su nombre completo, la universidad desde donde nos ven y el país. Con eso, pues bueno, podemos generar nuestra lista de asistencia. Así que, doctor, estamos a la orden. Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días allí en México. Lo primero que quiero hacer es agradeceros la invitación al Ateneo y, por supuesto, a la profesora Mara Bacarlet, a mi amiga Mara, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es para mí pues un orgullo y un placer siempre estar con los amigos mexicanos. La pena es que no puedo estar allí con vosotros como me gustaría, pero bueno, algo es algo y nos podemos ver a través de la televisión. Además de este agradecimiento, quiero comenzar también pidiendo disculpas, porque hemos estado retrasando este encuentro en algunas ocasiones, ¿no? Y ha sido por compromisos de otra naturaleza que me impedían estar con vosotros como hubiese querido antes. Por lo tanto, disculpas por este retraso.
Bueno, y sin más rodeos voy agradeciendo a Panchi la presentación que ha hecho de mí. Voy a comenzar, y ya le pediría, porque creo que es más interesante que ponga, que se vea lo que he preparado. He preparado un PowerPoint, supongo que es inevitable el que se note el que soy, bueno, no dejo de ser un profesor, ¿no? Y he preparado una serie de diapositivas que pueden hacer más llevadera, más amena, más ágil la charla. Yo he pensado hablar en torno a 45 minutos, no más. Ya dice Daniel Dennett que mucho más no se puede mantener la atención, ¿no? Bien, 45 minutos está bien para que luego, si queréis, pues tengamos un intercambio a través de preguntas o comentarios o reflexiones vuestras. Eh, pero antes de empezar a pasar las diapositivas de este PowerPoint, esta sería la primera, bueno, que lleva el título. Como veis, el título, aunque las dos expresiones que lo constituyen, representación estética, representación política, son lo suficientemente significativas y conocidas, el hecho de que vayan mediadas, enlazadas por dos puntos, supongo que genera determinada inquietud y determinada eh, bueno, expectativa acerca de qué voy a hablar yo hoy aquí, y más en unas jornadas que son literalmente sobre arte, política y género, ¿no? ¿Qué significan esos dos puntos y qué significa enlazar los conceptos, ¿no?, de representación estética y representación política con esos dos puntos? Bien, por eso digo que voy a comenzar de alguna forma spoileándome a mí mismo y contando de entrada lo que voy a presentar, lo que voy a defender, y luego llevamos diapositiva por diapositiva explicando el desarrollo de mi charla. Lo que voy a defender, lo que voy a tratar de mostrar, porque tampoco es una tesis que yo tenga muy clara, ¿no? Más bien la comento aquí, la comentaré a modo de introducción, ¿no? Sucintamente, sintéticamente expresada sería así. Eh, ¿Hasta qué punto? Y soy consciente de que comenzar una pregunta diciendo hasta qué punto es ir un poco justo de gasolina. O sea, hasta qué punto es una expresión lo suficientemente ambigua, ¿no? Pero bueno, hasta qué punto, en qué sentido, la representación estética, lo que más sencillamente podríamos llamar la obra de arte, las obras de arte, hasta qué punto o en qué sentido las obras de arte pueden suplir, pueden sustituir el déficit de política, la crisis de representación política que supuestamente pues, atenaza a nuestras sociedades o que estamos padeciendo. Dicho de otra forma, podríamos llegar a un consenso de que asistimos a un déficit de política enlazado, que tiene que ver con una crisis de la representación política, del ejercicio de la representación política por parte de nuestras instituciones y nuestros representantes políticos profesionales, ¿no? Podríamos llegar a cierto consenso. Permitidme eso. Bien, ¿es la obra de arte, es la representación estética, la representación artística un sustitutivo? ¿Un sustitutivo? ¿Puede la representación estética alcanzar, llegar ahí donde parece que la representación política tradicional se demuestra exhausta, agotada, en crisis? Para todo esto, bueno, realmente me voy a mover en este va a ser mi interrogante. Pero claro, para presentar este interrogante es necesario que comente un poquito qué entendemos o qué entiendo por representación política, por el ejercicio de representación política. De una manera intuitiva, todos sabemos, más o menos intuitiva, más o menos técnica, según nuestra formación, todos sabemos más o menos lo que es un representante político y lo que es el ejercicio de la representación. Vamos a dar cuenta que a veces las cosas no están tan claras de lo que es el acto de representar políticamente. Por lo tanto, voy a comenzar una primera parte de la exposición que espero que sea ágil y un poco profesoral. Yo últimamente mi objetivo es siempre intentar no ser aburrido con estas charlas que doy. Voy a intentar hablar someramente de qué deberíamos o qué podríamos entender por representación política. En un segundo momento, el quicio de la conversación, de la charla, va a ser argumentar sencillamente o presentar qué es eso de la crisis de la representación política y si la ha habido o no. Y ya en una tercera parte, pues hablar de representación estética.
de representación estética. ¿Qué entiendo por representación estética y hasta qué punto se puede decir o en qué sentido de que sustituye la supuesta crisis de representación política que padecemos? Si es que es un padecimiento, que lo mismo no. Yo te diría, bueno, como veis, la primera diapositiva es simplemente una llamada de atención. He seleccionado ahí una serie de imágenes que yo creo que son todas suficientemente significativas para cualquiera y que de una manera distinta todas tienen alcance político. De una manera distinta, ¿no? No todas tienen el mismo, no todas son políticas, pero no todas son políticas en el mismo sentido. Espero mostrar esto. Me pediría, Panchi, que pasara de diapositiva. La siguiente simplemente es el desarrollo de la tesis que os he comentado. Estos serían los tres momentos que vertebrarán mi exposición. Un primer acercamiento a la idea de representación, a su génesis, a su lógica, a las contradicciones internas del ejercicio de la representación política. Un segundo momento en torno a la idea de crisis y un tercer momento donde hablaré de arte. Por favor, puedes pasar la siguiente diapositiva. Empezamos ya con lo primero. Aquí, para hablar de la génesis y de la lógica de la representación política moderna, voy a intentar, como digo, ser ágil. Os he seleccionado tres imágenes. Todos reconoceréis las tres imágenes, ¿no? Son tres imágenes que fijan nuestra atención en un momento muy concreto de la historia de Europa, ¿no? Es el cuadro de la Revolución Francesa que preside estas tres imágenes. A la derecha tenéis la primera portada de la Constitución revolucionaria, de la Constitución de 1791, la Constitución que surge de la Revolución, y abajo tenéis la portada del Leviatán, un libro de teoría política que es comúnmente considerado el origen de la ciencia política moderna. ¿Por qué estas tres imágenes para hablar del concepto de representación política moderna? Porque los conceptos y los grandes conceptos políticos, y el de representación política lo es uno de los grandes conceptos políticos, muy rico, polisémico, casi roza la ambigüedad, se emerge en este contexto, en el contexto revolucionario francés. Digamos que sucintamente la tesis sería que bueno, las necesidades de teoría que experimentan los revolucionarios franceses, que son necesidades que se tienen que plasmar en la elaboración, en la redacción de una constitución, la constitución revolucionaria, les lleva al legislador revolucionario a mirar hacia atrás, casi 150 años antes, al texto de Hobbes, al texto del Leviatán. ¿Por qué? Porque ahí encuentra, pues, la genialidad de Hobbes fue poder explicar con categorías que son iniciadoras de la modernidad el origen de la unidad política a partir de individuos, ¿no? Todos conocemos su teoría, más o menos, la idea del contrato, y lo que es más importante para nosotros esta tarde, la idea de representación política. O sea, el genio de Hobbes que van a usar los legisladores revolucionarios franceses va a ser proponer un concepto de representación política que llega hasta el día de hoy. Básicamente, sucintamente, lo que viene a decir Hobbes es que la institución de la representación política no está al servicio solo o tanto de reflejar, de representar la unidad del pueblo, la voluntad popular, cuanto de, sobre todo, crearla, constituirla. El representante para Hobbes es soberano. El pueblo no es el soberano, es el representante el que es soberano. Y ese representante, ese actor que le llama Hobbes, ejecuta la voluntad del pueblo y la constituye propiamente. De alguna forma, aquí lo que vemos es que la institución de la representación política es imprescindible para crear la unidad popular, para crear al sujeto político, para crear la voluntad del pueblo. Pasamos de diapositiva para desentrañar, una vez que hemos visto el origen histórico de la representación muy rápidamente, voy a viajar un poco por algunos sentidos que tiene el concepto de representación política que lo hacen tremendamente ambiguo y problemático. Para eso vamos de la mano de esta filósofa, pensadora, Hannah Pitkin, que escribió un libro fantástico en 1967, titulado justamente así, El concepto de representación. Os he seleccionado este parrafito porque en él Hannah Pitkin refleja esa aporía, una de las muchas aporías que tiene el concepto de representación política. Básicamente es el siguiente. Representar
exige que aquello que va a ser representado de alguna forma esté presente y a la misma vez no esté presente. Esto es algo que se habían dado cuenta muchos pensadores, ¿no? No solo Hannah Pitkin. Para poder representar algo, tiene que estar presente. El prefijo re parece aludir al reforzamiento, a la vuelta, a la proposición de nuevo, a la puesta de nuevo de algo que de alguna forma ya está aquí. La representación no se inventa nada, es una representación. Tiene que haber una presentación, por lo tanto. Pero claro, de alguna manera la representación se supone que también añade algo, porque si no, ¿para qué necesitamos una representación? O sea que de alguna forma tiene que el objeto representado no estar presente del todo. Bien, esta es la aporía de la que parte Pitkin para diferenciar tres usos y sentidos del concepto de representación política. Dicho de una manera más sencilla, Pitkin hace una taxonomía, una clasificación sumamente inteligente de tres grandes maneras que se han dado, que existen, de entender el ejercicio político de la representación. ¿Qué es un representante político? ¿Qué es un representante político? Bien, Pitkin dice, puedo diferenciar tres maneras de entender que ha habido a lo largo de la historia el ejercicio de la representación política. Son estas. Pasamos diapositiva. La primera es lo que ella llama la representación formalista, que es la representación entendida como una autorización. El pueblo autoriza al representante. La segunda es lo que ella llama standing for. Bueno, es la representación entendida como un ponerse en lugar de el pueblo. El representante está en lugar del pueblo. Y la última es el acting for. Es la representación concebida como un actuar por el pueblo o en interés del pueblo. Pasamos diapositiva. ¿Cuál es el ejemplo máximo de la representación formalista? Es este. Ahí tenéis a la derecha una representación clásica muy bonita del Leviatán de Hobbes. El Leviatán de Hobbes, que es la obra en la que, como he dicho, se inspira el legislador revolucionario francés para la Constitución de 1791, concibe la representación como una autorización. O sea, digamos que el representante, el Leviatán, en cierto modo el Estado, ¿no?, está autorizado por el pueblo a hacer lo que quiera. Por eso decimos que el representante es soberano. El pueblo no es el soberano para el modelo hobbesiano. Como veis ahí, la pelota de arriba he puesto pacto, lo que da origen a la sociedad civil, a la sociedad pública, a la vida pública. La vida política es un contrato, es un pacto, pero en ese pacto el pueblo, que es el que hace el pacto, concede una autorización sin ningún tipo de cortapisa al representante, hasta el punto que él es el que ejecuta la voluntad de ese pueblo de una manera libérrima, absoluta. Este sería el modelo formalista de autorización, que, como podéis imaginar, es un modelo terrible, donde ni siquiera se explica en qué consiste el acto de representar, ¿no?, y se concede total soberanía al representante. Es un modelo obviamente antidemocrático e inasumible, ¿no? Desde el punto de vista de las democracias liberales es inasumible. El segundo modelo, pasamos diapositiva, es el modelo que ella denomina de standing for, de suplir. Aquí, como veis, hay una primera concepción de esta suplencia, que es lo que podríamos llamar representación descriptiva. Por eso la fotografía que he elegido es como una especie de espejo más o menos deformante del original. Aquí la representación política no consiste tanto en hacer algo por parte del representante cuanto en ser algo. El representante, digamos que es como, bueno, la metáfora que se me ocurre es como esas maquetas que vemos a veces en los museos, que reflejan lo que va a ser un edificio grande, o con sus parques y demás, es como en chiquitito, ¿no?, o las maquetas de un tren en chiquitito. Bien, el representante sería algo así, una especie de mímesis, de copia en pequeño del pueblo, de la sociedad. Esas concepciones de las asambleas legislativas, según las cuales en la composición de las mismas tiene que haber una representación de todas las etnias que haya en esa sociedad, de todas las clases sociales o estamentos, en fin, sería como una copia en pequeño de la sociedad. Es evidentemente también una forma de concebir la representación, esta suplencia descriptiva profundamente
compleja, imposible, ¿no? Nunca se puede hacer una mímesis exacta de la sociedad, por no hablar de que una representación así tampoco equivaldría a buen gobierno. Pero, pasamos de diapositiva, esta representación de suplencia también se puede entender en un sentido semiótico, simbólico. Y aquí estaríamos ante la concepción del representante político como un símbolo. Ya el representante suple al pueblo, pero no porque se le parezca. No porque se le parezca. El vínculo es un vínculo existencial. Un vínculo existencial. El representante ya no representa ni por lo que hace, ni porque sea una copia exacta, sino que es su vida, su cuerpo, lo que de alguna forma realiza la verdad del pueblo, la verdad y realiza la voluntad del pueblo. El prototipo de este tipo de representación de suplencia simbólica es el líder fascista, es el líder carismático, el líder carismático. Tenéis la foto ahí de Mussolini. Pero no solo. Abajo, como veis, tenéis la fotografía, el cuadro de Howard Chandler de la firma de la Constitución de Estados Unidos. También Publius, como sabéis, es el nombre que tenían pues, Madison, Jay, Hamilton, los padres, los escritores que hicieron, los defensores de la Constitución norteamericana, autores de los papeles del Federalista. Ellos firmaban como Publius y ellos defienden una suerte de representación simbólica. O sea, para ellos la Asamblea Legislativa no es una copia exacta, por supuesto, del pueblo norteamericano, de las colonias, sino que es una copia semiótica, o sea, tiene una estructura de parentesco que es definida por el símbolo. La asamblea simboliza al pueblo norteamericano. No tiene por qué ser una copia en chiquitito. Y llegaríamos, pasa diapositiva, Panchi, por favor, a la última manera de entender la representación, que es el actuar por. El representante político es aquel que actúa por o en interés del pueblo. Aquí, como veis, las tres fotografías que he seleccionado bueno, están referidas, como enseguida os habréis dado cuenta, a la realidad política de México. Son, arriba a la izquierda, una fotografía del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. En medio tenéis una fotografía del Tribunal Supremo, no el Corte Suprema, pero es el equivalente, el órgano máximo jurisdiccional. Y abajo, pues una fotografía del Poder Legislativo, del legislador. Son los tres poderes del Estado. En este contexto, en esta concepción, la representación consiste en el ejercicio del funcionamiento armónico de los tres poderes del Estado, o sea, de las instituciones representativas. La representación no se puede entonces reducir a un acto individual, sino al funcionamiento ordinario de las instituciones. En este caso, claro, se equilibran dimensiones de pasivas y activas, se equilibra el hecho de que el representante debe obedecer el mandato, pero también goza de independencia y así porque ha sido autorizado. En fin, toda la suerte de significados que hemos visto en los anteriores modelos quedan recogidos en este modelo, que de alguna forma sería el modelo habitual de comprensión del ejercicio de la representación política en nuestras sociedades. Como abajo veis que pongo a la derecha que la representación en esta concepción no deja de ser un ideal, un reto, una posibilidad. O sea, la representación política no es algo, podríamos decir, nunca conquistado, ni remisible, reducible al ejercicio concreto ni al desempeño concreto de un actor o de una institución, sino que es el resultado más o menos difuso y refractado en distintas instituciones que funcionan ordinariamente. Digamos que todas ellas de consumo representan al pueblo, representan su voluntad. Esta sería la forma adecuada, más sofisticada, más defendible de entender el mecanismo de la representación. Vale, ¿por qué os he contado todo este rollo más o menos profesoral? Bueno, porque vamos a hablar de crisis de todo esto. Vamos a hablar si esto está en crisis o no, si está en crisis y desde cuándo. Es la parte previa para ver si el arte puede suplir esa crisis. Pasamos a la siguiente diapositiva donde ya planteo la pregunta. ¿Es compatible la institución de la representación con la democracia? Y aquí están las dos aporías que tradicionalmente se le han lanzado a la representación política. La primera que os le he contado, ¿no? Pareciera que el pueblo
tiene que estar presente para poder ser representado, pero a la misma vez tiene que estar ausente. Digamos que el pueblo, en cierto modo, excedería a sus representantes. No podemos decir que el pueblo se reduzca o precise hasta tal punto del acto de las instituciones de representación, de modo tal que no exista sin ellas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que si no hay representación política, parece difícil articular la identidad de ese pueblo, su voluntad, como si el pueblo necesitara vitalmente las instituciones representativas. La segunda podría estar relacionada íntimamente con esto, que es el tema de cómo controlar a los representantes, cómo controlarlos. Y que esto es otra manera de decir que si hay vida política al margen de las instituciones representativas. Digamos que la única forma del pueblo de manifestar su voluntad de llevar adelante vida política es a través de sus instituciones representativas, de sus representantes, o hay formas de vida política al margen. ¿Y cuáles son esas formas? Si es que esto es así. Para añadir una reflexión teórica sobre esto, vamos a aludir, pasa diapositiva por favor, a dos autores que han hablado de esto y han hablado muy bien. El primero es Carl Schmitt. Carl Schmitt, en el contexto tan problemático de la crisis de la República de Weimar, en el primer tercio del siglo XX en Alemania, dijo sí. El pueblo está al margen de los representantes políticos. Veis ahí esos dos palabrejos alemanes que dicen, bien, lo que hacen los representantes políticos habituales, los políticos profesionales, él pensaba en el Parlamento sobre todo, en el Parlamento de la República de Weimar, es una Vertretung. ¿Qué eso qué quiere decir? Representan intereses partidistas. Los políticos profesionales no representan realmente el principio espiritual del pueblo, la voluntad del pueblo, no representan al pueblo, representan los intereses de sus partidos. La auténtica representación es el ejercicio de lo que él llamaba representation, que es el que ejerce el líder carismático. En cualquier caso, él dice, bien, hay una tensión entre representación y unidad popular. Y lo que está claro es que, por supuesto, que hay vida más allá de la representación. Carl Schmitt lo tenía muy claro. El pueblo, ante todo, está presente más allá de las instituciones. ¿Dónde está presente? Está presente en la calle clamando, en la calle gritando. Schmitt lo tenía muy claro. El pueblo está presente más allá de su presencia canalizada a través de las mediaciones institucionales representativas. Estas más bien son una alienación, una prostitución de la voluntad del pueblo. Donde genuinamente está el pueblo es en la calle, gritando. Por favor, pasa a diapositiva. De una manera más sofisticada y no tan peligrosa como Carl Schmitt, ¿no? Os podéis imaginar, también Bruce Ackerman, un constitucionalista norteamericano que tiene una teoría fascinante, una teoría de democracia dualista, también ha dicho algo parecido, con muchos matices diferenciadores, ¿no? Que nos llevaría muy lejos comentar. De una manera, ya digo, en este caso a mi juicio sí que asumible, también Bruce Ackerman, refiriéndose al pueblo norteamericano y a la historia constitucional norteamericana, ha mostrado cómo la voluntad del pueblo, la voluntad importante, la que se manifiesta en reformas constitucionales, está más allá de las instituciones. O sea, el pueblo no se reduce a sus instituciones representativas. El pueblo tiene una voluntad que se puede manifestar por encima de ellas y al margen de las instituciones representativas legítimas. No os voy a explicar ahora, salvo que luego salga en alguna pregunta, cómo se desarrolla la teoría de Ackerman. Simplemente que veáis que hay pensadores, que esto es lo que me interesa, que le han dado vueltas a esta idea de qué pasa con la voluntad del pueblo. Si no hay representación política eficaz, si no hay representación política adecuada, ¿existe vida política más allá de la representación? Hemos llegado a un momento en donde vamos a abandonar un poquito la teoría y vamos a ver ya la pregunta que nos concierne más aquí, una vez que os he contado este background teórico así de manera un poco acelerada. Por favor, pasa a diapositiva, Panchi. La hipótesis que os planteo, en primer lugar, consistiría en un diagnóstico. Bueno, la crisis de la representación está vinculada a un déficit de política. Se retroalimentan ambas cosas. ¿De qué pruebas contamos de que asistimos a una crisis de la representación? En la siguiente diapositiva os he preparado lo que son como tres índices.
por favor, Panchi. Eh, tres índices que son también tres factores, ¿no? Os invito a retrotraer vuestros recuerdos al año 2011, por lo menos en el contexto europeo, pero también hay ejemplos parangonables en toda Latinoamérica y en muchos otros sitios. Pues el 2011 fue un año de bastantes olas de manifestación en la calle. Todas podrían converger. Os he elegido esta foto con el lema "No nos representan", que probablemente os suena, ¿no? Yo aquí he unido con ese signo de adicción tres posibles índices que son también factores, causas, pruebas y causas, de que allí tuvo lugar una crisis de la representación política, ya de la envergadura que queramos concederle. Eso ya sería discutible. Probablemente nadie disentirá en el hecho de que uno de los grandes factores fue la crisis económica que atenazó, desde luego, a gran parte del globo, pero desde luego en Europa fue tremenda, fue terrible. En el caso español fue terrible desde el 2007-2008, ya los efectos en el 2011 fueron apabullantes, muy terroríficos, de empobrecimiento. Eso unido a la corrupción de los partidos políticos, en ocasiones sobredimensionada por los medios, pero desde luego real e importante, y por supuesto a la propia obsolescencia, al desgaste de las estructuras a veces poco democráticas de los partidos políticos, pues desembocaron en una crisis de la representación, en multitud de manifestaciones, en textos escritos, en opinión pública, girando en torno a lo que podríamos llamar una profundísima desafección hacia la institución de la representación política. Pasamos de diapositiva para ver el enlace que esto tiene con el déficit de política. Aquí os he puesto distintos factores, ¿no? Bueno, si empezamos por el de arriba, pues lo que podríamos todos giran en torno a la inflación a la inflación de economía, a la colonización, lo que podríamos llamar colonización de la lógica económica de distintos aspectos de la vida humana. Conllevan un estrechamiento del espacio público, implican la extensión de un consenso que dificulta la aparición de espacios para el disenso. Ahora vamos a ver que eso es muy importante para identificar el déficit de política. Hay lo que llamamos desterritorialización, ¿no? Que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con tiene que ver con el desarraigo que produce el propio hecho de que vivimos en la nube, vivimos en las redes sociales. Ojo, no estoy juzgando eso ahora, sino que tiene unos efectos de desarraigo y de desterritorialización que van a ser, a mi juicio, bastante claros y que van a estar detrás de reacciones tendentes, por ejemplo, a la afirmación de las identidades nacionales como reacción, ¿no? El penúltimo círculo que retoma la idea de déficit de representación y luego la propia experiencia de que no hay aspecto alguno de la vida que no esté gestionado, que no esté gobernado. Todo esto pues, son índices, a mi juicio, y factores de déficit de política. A partir de este diagnóstico, la hipótesis tendría, y le pido a Panchi que pase de diapositiva, un pronóstico. Un pronóstico que bueno, le he puesto ahí pronóstico, pero luego realmente me arrepentía de haberlo titulado así. Quizá es un pronóstico guión interrogante, porque como os he dicho, no acabo de tener yo claro todos los frentes que hay implicados en esto, ¿no? El pronóstico es, bueno, es el arte, es la obra de arte, es la representación estética, una alternativa, un sustitutivo de este déficit de política. ¿Puede el arte y en qué sentido puede? Suplir el agotamiento, la crisis de la representación política. ¿Qué significa que el arte suple la representación política? ¿De qué forma el ejercicio de representación estética está en condiciones de representar políticamente como la representación política tradicional no puede hacer ya? ¿Implica esto un abandono total de la representación política o solo un abandono en parte? Bueno, no necesariamente que el arte sirva como política sustitutiva, como representación sustitutiva, necesariamente conlleva que ya la representación política tradicional, la que hemos visto en la primera parte de la charla, ya sea inservible, por supuesto que no. Pero bueno, puede el arte complementar allí donde la representación política parece que se muestra
que muestra fatiga de materiales, por así decir. Como veis, en este caso, las tres imágenes que he seleccionado ya son bastante tendentes al objetivo y al estilo de mi reflexión, ¿no? Son dos relativas a, quizá los habéis identificado ya, la de la izquierda es el título de la película de Riti Pan, el director camboyano, la imagen ausente, que bueno, pues, ha retratado en distintas películas suyas pues lo que es podemos llamar el genocidio de la Kampuchea democrática de Camboya, ¿no? Llevado a cabo por Pol Pot, ¿no? Y todos los desaparecidos, terrible, ¿no? La imagen oscura de arriba es una secuencia de la película de Pedro Costa en el cuarto de banda que retrata pues, las secuencias de la intimidad y de la vida de una heroinómana de banda en su cuarto, ¿no? Es en el cuarto de banda. Y abajo tenéis una imagen de una exposición fotográfica de un artista libanés, Joreige, en el cual pues, ha ido recogiendo, en este caso, fotografías de la calle, construyendo con ellas la memoria de los desaparecidos en la guerra civil del Líbano y en concreto en Beirut. Bien, este sería el pronóstico barra interrogante que nos vamos a encarar en la última parte de la charla, ¿no? Que espero que se haya entendido el itinerario que nos ha llevado hasta aquí. Voy a ir de la mano de este hombre, de Jacques Rancière, por si alguien no lo ha notado. Pues sí, voy de la mano de Jacques Rancière. Jacques Rancière es un filósofo vivo, ya está mayor, pero un filósofo francés muy interesante, a mí me gusta mucho, muy sugerente. Y el argumento que os voy a presentar en parte se nutre de ideas de Jacques Rancière, muy sugerentes. Esta foto, esta imagen que he construido, solo pretende por ahora mostraros de dónde parte este hombre y los libros y el pensamiento de este hombre. Básicamente sería lo siguiente: la representación política tradicional, esa que hemos visto nacer en el contexto de la Revolución Francesa y que tiene distintas formas de ser entendida, según hemos visto, de la mano de Hannah Pitkin, esa representación no tiene nada que ver con la política, dice Rancière. Sintetizo mucho, pero bueno, básicamente es lo que viene a decir. Tiene que ver con el orden, con lo que él llama policía, con el orden social. La representación política está al servicio del orden y de la estabilidad. Ojo, para Rancière eso no es malo, ¿eh? No es malo. Él no es lo que yo llamo un impolítico. No, para Rancière eso no es malo. Simplemente que no tiene nada que ver con la política. Para él la política es otra cosa. Es otra cosa. Ahora vamos a ver lo que es para él la política. Pero desde luego nada que tenga que ver con la representación. Pero para mi reflexión no voy a ir solo de la mano de Jacques Rancière, sino que voy a usar también a varios artistas. Y aquí tenéis pues, los artistas con los que voy a ilustrar y a construir mi argumento en esta segunda parte. En primer lugar, Rafael Salazar y Eva Vilan son dos jóvenes directores de cine que, entre otras cosas, acaban de filmar un excepcional documental titulado Borderlands, Fronteras, ¿no? Los cuatro nombres en negrita que tenéis abajo son de otros tantos artistas que protagonizan ese documental del que ahora os hablaré. Eduardo Nave es un fotógrafo que ha hecho una exposición de la que también os hablaré. Juan Manuel Echavarría es un excepcional artista colombiano de Medellín, al que tuve el honor de conocer. Os hablaré de esas tres exposiciones suyas. Pedro Costa es el director de cine conocidísimo, que acaba de estrenar otra película, y aludiré también a algunas películas suyas. Y luego voy a aludir a distintos artistas y vecinos de la Comuna 13 de Medellín, que es una zona muy singular de la ciudad de Medellín. Vale, de la mano de esta gente, de estas personas, la pregunta que os planteo es esta. Sí, la pregunta que os planteo es, bueno, ¿qué es la política? ¿De qué forma vamos a entender la política? O sea, la pregunta es una pregunta al servicio de la construcción de mi argumento, obviamente. O sea, os voy a presentar la noción de política adecuada para entender la obra de arte como un ejercicio de representación política. Este es el objetivo. Como veis aquí, la imagen que he usado para ilustrar la pregunta es la de un pastel. Es un pastel, obviamente. No, si alguien ha identificado otra cosa, pues no. Porque luego también me he dado cuenta que podría parecer un molino, pero no, es un pastel. Sucintamente, la imagen del pastel es para reflejar, pues, que se quede claro que la idea de la política es la de el reparto del pastel. La política tiene que ver con el reparto del pastel, con el repartir el pastel. Esta es la imagen, ¿no? Claro,
El asunto es un poquito más complejo porque digamos que nos encontramos siempre que el pastel ya está repartido. Siempre hay un reparto del pastel. Siempre hay un reparto del pastel. Nunca partimos ex nihilo, de cero. El pastel siempre está repartido. Una forma un poquito más técnica de decirlo sería que siempre hay un orden. Siempre hay un orden social, un orden político, un orden económico, siempre hay jerarquía de valores, siempre hay lenguaje, siempre hay instituciones, siempre. Entonces la política consiste en transformar el reparto del pastel, transformar el reparto de lo sensible, transformar los lugares asignados a cada uno, las jerarquías asignadas, las vocaciones asignadas, las identidades asignadas. Estamos en unas jornadas que tienen que ver, ya lo he dicho antes, con arte, política y género. Las identidades asignadas, los espacios, los lugares, los tiempos, cuándo se te permite que hables, cuándo no, las jerarquías, todo eso que conforma el orden social, lo que con expresión de Rancière llamaríamos el reparto de lo sensible, es lo que la política está llamada a transformar. Pero ojo, esto es muy importante para mí. No significa que el reparto existente del pastel esté mal. No significa que sea malo, perverso. Entonces, bueno, entonces ¿por qué hay que transformarlo? Porque la política lo que implica es una transformación radical, no un poquito. Una transformación que atiende a los pilares, que cuestiona los pilares del reparto existente. ¿Por qué? Si no es necesariamente malo. La respuesta sería porque sí. No hay razón. Digamos que la política simplemente existe. Existe ese cuestionamiento. En la historia se demuestra que existe ese tipo de cuestionamiento que llamamos política. De tal manera que no podemos considerar ningún reparto del pastel existente como algo natural, definitivo. Es así y punto. Ahora bien, si tuviésemos que localizar, gracias, un principio en función del cual surge el acto político cuestionador, tendríamos que hablar de igualdad. ¿Sí? La política es aquel tipo de cuestionamiento, de transformación del reparto del orden existente que lo único que tiene para invocar es una igualdad radical, no la igualdad que producen las instituciones, los derechos, por buenos que estos sean, no es otro tipo de igualdad. La política en ese sentido es una transformación, una reconfiguración profundísima del orden existente, del reparto, que lo que hace es verificar la igualdad. Por eso siempre la política va a tener una forma conflictiva, porque el reparto existente no se va a dejar cuestionar pacíficamente. Para entendernos, o sea, una prueba, un índice y un factor de que estamos ante un acto político es que es conflictivo. Es que es conflictivo porque porque atañe realmente a los pilares del orden existente. A los pilares del orden existente. No se trata simplemente en el acto político de reclamar un bien social más. No se trata simplemente de reclamar un bien que se me ha hurtado a mí o a un colectivo determinado. No, se trata de un cuestionamiento que atiende a la masa de la sangre, a un pilar profundo, ¿no? La foto que he elegido atañe a esto. Es una foto que toma pie en un ejemplo que no es mío, que es del propio Jacques Rancière. Es una foto que ilustra la rebelión de los plebeyos en el Monte Aventino, en la época de la República Romana, en el siglo IV. Está considerado como una de las primeras prototipos de lo que es la huelga, cuando los plebeyos reclaman derecho a la participación y a ser electos como cargo, cuando las normas existentes no se lo permitían, no les daba voz, no se les daba voz. Y se fueron al Monte Aventino y hicieron una huelga de brazos caídos, ¿no? Reivindicando frente a los patricios ese derecho. El orden existente no les daba voz, les permitía eso, pero se lo tomaron. ¿En función de qué? Bueno, reivindicaron un tipo de igualdad que el sistema no les concedía. ¿Qué invocaban para hacerlo? Nada. Ese tipo de igualdad que está más allá de las instituciones, ¿no? Eso es, por lo tanto, un acto político. Eso es un acto político. Una vez que hemos visto esto, ¿qué relación hay entre el arte y la política? ¿Qué relación podemos pensar entre el arte y la política? Bueno, para entenderla, diferencio de la mano de Rancière entre lo que podríamos llamar la estética de la política y la política de la estética. Bueno, más allá de los palabras, es sencillo. La estética de la política tendría que ver con cómo se nos muestra el acto político ante los ojos.
Y ahí he puesto tres almohadillas, bueno, que todas miran a lo mismo: disenso, conflicto, invención, enfrentamiento. La política va a tener esta apariencia siempre, esta estética. La política siempre se va a mostrar de una manera conflictiva, como un reto. Y en cuanto al cuadro de abajo, la política de la estética, lo que esto quiere decir directamente es, bueno, si esto es así, ¿cuál es la dimensión política, el aspecto político de la obra de arte? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Y aquí, en primer lugar, lo que veis que he puesto es que ni moralismo ni ensimismamiento. O sea, la obra de arte, su politicidad, su carácter sustitutivo o complementario de la política habitual, no le viene ni de moralizar, ni de victimizar y apelar a los sentimientos, pero tampoco de recluirse en el ensimismamiento, el estilo adorniano o benjaminiano, ¿no? De la renuncia al mercantilismo, de la autonomía de la obra de arte. No, 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 no. La politicidad de la obra de arte va a radicar en que es ella misma es un acontecimiento que evidencia la interrupción de las convenciones, la interrupción del reparto existente, del orden existente y la reconfiguración y la propuesta de nuevos órdenes. Pero no lo hace pensando en un futuro, no, no. Ya en el presente, la obra de arte se supone que realiza hic et nunc, aquí y ahora, ese cuestionamiento, esa transfiguración. Y de esta manera, pues, visibiliza, da nombre, muestra lo que estaba oculto. Lo que estaba oculto, habida cuenta, lo que estaba oculto no de manera injusta, sino que estaba oculto porque en el orden sensible, en el orden social existente, debería estar oculto, según el orden existente. Entonces, la obra de arte lo que hace es no respetar ese orden existente. Bien, ya tenemos aquí bastantes claves teóricas para ir a las obras de arte que os he seleccionado e ilustrar todo esto, habida cuenta de cómo yo lo veo, ¿no? En primer lugar, os he seleccionado dos fotografías de un artista que se llama Richard Misrach, que es protagonista del documental Borderlands de Rafael Salazar y Eva Vilan, ¿no? ¿Por qué he seleccionado estas dos fotos? Bueno, digamos que Richard Misrach, pues en el documental esto no está pensado para lo que yo os estoy diciendo, o no necesariamente, es más bien que yo lo uso para ilustrar esta idea. Esta primera idea de la política del arte, de la política de la estética, de la dimensión política del arte, consistente en que elimina todas las jerarquías. Las dos fotografías, y como veis son dos fotografías de dos bidones azules con una banderita. Este hombre se dedicaba a hacer fotografías en el desierto, creo que en el desierto de Sonora. Y un buen día encontró estos dos bidones, en mitad de la nada, cientos de kilómetros perdido en mitad de la nada. Bueno, y empezó a fotografiarlos. Luego se enteró de que eran bidones que había gente que dejaba allí, asociaciones, pensando en inmigrantes que se atrevían a cruzar hacia Estados Unidos, desde México. Todos sabéis mejor que yo que la valla que separa México de Estados Unidos llega hasta un determinado punto, porque luego están los desiertos tremendos que hace que las vallas sean innecesarias, que nadie se va a atrever a cruzar, ¿no? Bien, pues esta foto se hizo este hombre. Bien, aquí yo lo uso para ilustrar esta idea de que el arte abole todas las jerarquías. Cualquier objeto es merecedor de ser representado. No hay objetos más dignos que otros. No hay objetos más dignos que otros. Esto es una democratización radical del objeto. Pero, pasamos diapositiva, también de los sujetos. O sea, el arte es un acontecimiento que evidencia que tampoco hay jerarquías en el caso del sujeto. Aquí tenemos dos secuencias en el cuarto de banda donde Pedro Costa da voz a sujetos que en principio no serían merecedores de ser representados, ¿no? Esta es Banda, la heroinómana, en la que se centra la película de Pedro Costa en el cuarto de banda. Pasamos diapositiva, otras dos carátulas de dos películas más de Pedro Costa, Caballo Dinero y Vitalina Varela, que es la última, también centrados en personajes que evidencian cómo el arte realiza ya aquí esa situación de rotura de jerarquías. Rotura de jerarquías. Insisto, rotura de jerarquías que en el orden social están vigentes, porque tienen que estar vigentes. Pero pasamos diapositiva, el arte no solo hace eso, su politicidad también le viene de crear nuevos vínculos entre la pura materialidad de los objetos y nuevos significados.
nuevos significados, nuevas percepciones, induciéndonos nuevas formas de mirar. Aquí tenemos dos fotografías de Echavarría, del artista de Medellín. La izquierda es una taza deteriorada, a la derecha hay un árbol. La fotografía de la izquierda es una fotografía que realiza Echavarría en un campamento, creo que de la guerrilla, que ha tenido que salir corriendo, y de la guerrilla en Colombia. Y bueno, pues abandonan corriendo pues, muchos objetos y es una exposición con objetos que han dejado los guerrilleros cuando han tenido que marchar rápidamente. El de la derecha es un tronco de un mango que era usado también en un contexto de guerrilla y de paramilitares para la tortura, y unas torturas terribles, ¿no? Aquí lo que tenemos es que el arte lo que crea es nuevos vínculos y eso implica demostrar también que entre los objetos, en la pasividad, en la pura presencia, aunque nunca hay una pura presencia, pero todos los objetos están rodeados de sentido, ¿no? Pero la pura presencia material del objeto no está atada a ningún significado fijo, sino que se puede cambiar ese significado. Y aquí el arte lo hace. Pasamos diapositiva. Echavarría también, en una exposición titulada Silencios, ha estado fotografiando escuelas después del paso de los paramilitares por ellas, ¿no? Y cómo han quedado esas escuelas, ¿no? Aquí también el arte está al servicio, y aquí radica su politicidad, de suspender las conexiones ordinarias que hay entre un objeto, un espacio, y el sentido originario con que se lo había pensado o dotado. Pasamos diapositiva. En el caso de esta fotografía, que son de Eduardo Nave, estamos ante una profunda transformación del espacio visible, merced a la conversión de ese espacio en huella de algo que no es evidente, Eduardo Nave es un artista, un fotógrafo que ha pasado muchos años fotografiando escenarios a la misma hora en los que a la misma hora y el mismo escenario exactamente en el cual la banda terrorista ETA, que actuó en España, asesinó a alguien. En estas fotografías tenemos con la luz y la cadencia de luz propia de la hora exacta, el lugar exacto donde esa banda asesinó a una mujer, a un hijo, a un militar, a un profesor, a un médico, a quien fuera, en función de sus intereses terroristas, ¿no? Pasamos diapositivas. Estas dos son también de Eduardo Nave. Como veis aquí, el arte está al servicio de transfigurar y hacer ver cosas que no se ven. Ya las escaleras de esa iglesia nunca van a ser igual, o la entrada de esa casa después de ver estas fotografías que sacan a la luz y convierten esos espacios, esa pura pasividad material del objeto, del espacio, del lugar, en huella de otra cosa. Esta transformación alcanza un grado explícito en la obra de la siguiente artista, que es Tania Aguíñiga, diapositiva siguiente, que es también protagonista del documental Borderlands, de Rafael Salazar y Abavila. En este caso, como enseguida habréis podido reconocer, lo que hace esta artista es transformar el uso y el significado, en este caso, de la valla de separación de México y Estados Unidos, ¿no? Y hace distintas performances. La foto de abajo a la derecha veis que hay muchas cintas colgadas, son mensajes de niños de Estados Unidos a los de México. En fin, hace distintas performances en torno a la valla con el objetivo de transformar, reconfigurar el uso originario de los objetos. Eso alcanza un significado muy curioso en la obra del siguiente artista, Rafael Lozano Gemel, que lo que ha hecho, también protagonista del documental de Rafael Salazar, la foto representa, lo que veis es el río Bravo, es el río Grande, ¿no? Bueno, la separación del Paso y Ciudad Juárez, sabéis perfectamente, ¿no? Lo que ha hecho Rafael Lozano es transformar el sentido y el uso originario, en este caso de los reflectores, que son potentísimos reflectores, para identificar a los inmigrantes que cruzan e impedir el paso, mantener la frontera. Él lo que ha hecho es unas instalaciones muy sofisticadas tecnológicamente, en las cuales une esos potentísimos reflectores con unos aparatos de sonido, de forma tal que queda vinculado el registro de la voz al movimiento tintineante del reflector. Bueno, y de un lado a otro de la frontera, desde Estados Unidos y desde México, pues la gente entra en comunicación, ¿no? Es una instalación que mantuvo mucho tiempo encima en esa zona del río Bravo, Rafael Lozano.
La foto de la derecha más pequeñita es del artista Guillermo Galindo, también protagonista del documental de Rafael Salazar, que lo que hace es básicamente construir instrumentos usando objetos y materiales y restos que dejan los inmigrantes al cruzar la frontera. Como veis, todo gira en torno a la abolición de las fronteras, lo cual implica también pues, esta politicidad del arte de transformar el uso y el sentido originario de los objetos tal como se nos dan. La siguiente diapositiva ya nos presenta como sujeto político, sujeto del arte, a los vecinos de este barrio, esta comuna 13 de Medellín, que bueno, es de las comunas más terribles, más peligrosas, famosas, que muy grande, ¿no? Como todo es en Medellín. Y ahí veis a la derecha una fotografía de cómo ha sido transformada por el arte, por las intervenciones de los vecinos, y a la izquierda bien todos los grupos de hip hop, de rap, de intervención artística, de grafiteros que han surgido y que de alguna forma permiten una transformación de la percepción y un situar a sujetos que en principio no tendrían por qué estar donde los muestra esta nueva situación según el orden vigente. Acabamos con la penúltima diapositiva en la cual creo que merece este documental de Rafael Salazar y Abba Vilan una mención aparte porque es un documental a mi juicio doblemente reflexivo, porque por un lado nos da noticia de esos artistas que así a uña de caballo os he comentado, que nos muestran esta potencialidad política del arte, pero a la misma vez él es una obra de arte. Él es una obra de arte que se fija en este colectivo, en el de los artistas de frontera. Biográficamente todos ellos cuentan su experiencia, son todos emigrados de México a Canadá o a Estados Unidos, y bueno, han llevado a su arte esta voluntad de violar las fronteras, de violar los lugares asignados, los espacios e identidades asignadas. Y acabaría con la última diapositiva en la que recapitulo un poco lo que he querido hacer aquí. Como veis, bueno, pues he elegido otro otro reparto del pastel, ¿no? Para plantear que si cabe considerar, si merece considerar que es verdad que hay una crisis de representación política y que el arte tiene que tener algún tipo de dimensión política, quizá una posibilidad sea entenderlo así. Es esa dimensión política como la impugnación, por ser acontecimiento que impugna, que cuestiona el reparto, el orden social existente, pero que lo cuestiona no para el futuro, sino que ya aquí y ahora él es acontecimiento que lo cuestiona. Prueba que no hay vínculos naturales, como hemos visto, propone otros vínculos, redistribuye los lugares, contesta, problematiza las identidades asignadas. En fin, en ese sentido, el arte contiene no solo una promesa, sino una realidad presente de otra forma de reparto de las visibilidades, de los derechos, de las identidades. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfondo Galindo. Yo creo que lo que corresponde ahora es más bien alentar un poco a nuestro auditorio a que puedan formular sus preguntas, hacer sus comentarios, recordarles también que pueden justamente colocar aquí como a manera de lista de asistencia su nombre completo, la universidad y el país desde donde nos siguen. Es cierto que aquí en México, por ejemplo, pues la 1 de la tarde es una hora pues prácticamente laboral, ¿no? La gente es muy probable que también vea esta transmisión y la seguirá viendo más tarde, con el transcurso del día, pero ya podemos empezar a hacer aquí algunas interacciones. Yo haría una pregunta y con esto empezaría, pues espero que la charla justamente, la cuestión de las preguntas con el auditorio, y tiene que ver justamente con algo que mencionó, por ejemplo, esta cuestión del líder, de la representación y justamente de lo de nuestros días, ¿no? De esta especie de crisis. Tal vez no iría todavía a la parte del arte, pero yo le preguntaría, por ejemplo, en este momento, como histórico, ¿usted qué piensa de las representaciones que tenemos como líderes y cuáles cree o considera que deberían ser los adecuados? Vamos a ver. En principio, bueno, yo creo que en ese sentido, la primera respuesta que se me ocurre es una respuesta puramente formal, de no implicación. Es decir, bien, digamos que el líder
el representante adecuado, el líder adecuado. No me gusta usar la palabra líder, pero bueno, también entiendo que la palabra líder tiene connotaciones no necesariamente peligrosas. Bien, asumamos que admitimos la palabra líder, liderazgo. La primera respuesta que se me ocurre decirte es una respuesta comedida, ¿no? Sería decir, bueno, el líder adecuado es aquel que una sociedad considera el líder adecuado. Es una respuesta formal, ¿no? Bien, hay que confiar en que la sociedad... Yo no soy los que tienden a pensar que la gente tiene que ser salvada de sí misma, ¿no? Aunque a mí en algunos casos no me guste lo que hacen determinadas sociedades. Claro que no, tengo también mis preferencias, ¿no? Pero en fin, considero que la gente no tiene que ser salvada de sí misma y si, bueno, como se suele decir, si han elegido a tal persona, por algo será, ellos sabrán, ¿no? Las cosas son más complejas de lo que se pueden ver desde el otro lado del charco, ¿no? Tanto desde allí para aquí como desde acá para allá, ¿no? En fin, dicho esto, la representación política, como veíamos antes, ¿no? Como el acting for, ¿no? Es la representación política de las sociedades desarrolladas, o sea, es una representación política en la cual la identidad del pueblo, los deseos de un pueblo, de una sociedad, lo que llamamos voluntad general, que es algo tan brumoso, tan complejo, se ve realizada en el funcionamiento adecuado de las instituciones. O sea, más que liderazgos, yo considero que lo que salva a un pueblo y le garantiza una sociedad salud, prosperidad, estabilidad bueno, y no sé cómo decir, es más que personas, instituciones. Instituciones solventes, instituciones bien engrasadas, instituciones que funcionan armónicamente y que entre ellas se controlan. O sea, que es la estrategia de las democracias liberales tradicionales, ¿no? Reparto de poderes, instituciones sólidas, constitucionalismo y control mutuo entre las instituciones, más que entre las personas, ¿no? Yo hablaría en esos términos, más que de liderazgos, ¿no? No sé Ok, qué. muchas gracias, doctor. Voy a hacer una pregunta justamente aquí que nos coloca la doctora María Luisa Bacarle, que dice lo siguiente. Pareciera que en la teoría tradicional de la representación, la médula de la política es el conflicto. ¿Este elemento agonístico se conserva cuando pasamos al terreno del arte? Sí, hola Mara, qué gusto verte, aunque sea a través de las letras. Sí, vamos a ver, todo depende, claro, todo depende de lo que entendamos por representación, de lo que entendamos por política. Digamos que aquí tu pregunta, que nos llevaría muy lejos, me sirve para matizar una cosa. La concepción conflictual de la política y del arte, que yo creo que se nota y que tú además me conoces, que a mí me resulta muy seductor, gente como Ackerman y como Rancière y demás, no es una concepción gratuitamente conflictual. No es que guste el conflicto por el conflicto. No se trata de la pose frívola de cuestionar el consenso. Porque como somos así de malotes, pues nos gusta cuestionar el consenso. No se trata de eso, como tú sabes, ¿no? O sea, que digamos que es inevitable. O sea, que esa componente conflictiva del acto político y del acto artístico, en la medida en que claro, en Rancière no hay distinción realmente entre artístico y político, va de suyo, va de suyo. Va de suyo porque lo contrario, el considerar que vivimos en un orden estable en el cual no hay resto, en el cual no hay daño, en el cual no hay injusticia, implica de facto habernos instalado en un sistema totalitario. Entonces siempre hay que conservar la posibilidad de contestación como posibilidad y eso necesariamente va a ser conflictivo. Eso necesariamente va a ser conflictivo, ya digo, no por gusto, no por gusto del conflicto, ¿no? Digamos que lo peligroso es una sociedad donde no haya, donde reine una especie de consenso permanente, ¿no? Porque eso es o que está muerta esa sociedad, que es como un cementerio, o bien porque es una sociedad sometida a un totalitarismo terrible, o bien porque es una sociedad absolutamente, no sé cómo decir, sí, que sofoca cualquier tipo de contestación. Por lo tanto, la política tiene que ver, y el arte, tal como lo he presentado de la mano de Rancière, necesariamente con el conflicto,
por este motivo, porque lo contrario sería sancionar como natural y definitivo el orden que se nos presenta. La idea de todo lo real es racional, ¿no? Y no. Cuando eso se hace, al final el conflicto, cuando no hay canales para administrar ese resto que el sistema jamás va a poder integrar, es cuando es peor, cuando los conflictos estallan de manera más virulenta y de manera más terrible. No sé si te he respondido, ¿no? Bueno, esperaremos ahí el comentario de la doctora, pero ya se van sumando más comentarios. Bueno, saludar a todas las personas que han seguido esta transmisión. Por ejemplo, Isabel María Hernández Robles desde Murcia. También está Diego Panocho, ¿no? Dice, bueno, Diego Trigo, ¿no? Supongo que Panocho es su nombre aquí artístico, ¿no? Tenemos a Omar Perdomo, Ángel Omar Perdomo. Tenemos a Clara Mora González, Evelyn Chaparro, y bueno, se van sumando también de aquí de la universidad, Becky Ríos García, ¿no? De aquí de la universidad. Y aquí tenemos otra pregunta, doctor. Pacifae comenta, ¿se puede considerar como representación la obra de Ai Weiwei sobre Ayotzinapa y la crítica a las migraciones hacia Europa? No conozco más allá de los lugares comunes la obra de Ai Weiwei. Sé quién es y conozco un poquito su obra. Por lo tanto, no sería justo lo que yo pueda decir de su obra, porque su obra es muy extensa, ¿no? No la conozco. Sí conozco, pero lo voy a decir arriesgándome y puede ser un poco frívolo, ¿no? Porque he leído análisis de algunos críticos sobre su obra como una obra que de alguna manera trataba que estaba como muy sometida a los canales comerciales, que, que no sé cómo decirte, que era como, no sé, críticas que en la línea de considerarla demasiado cosmética, demasiado epidérmica, pero insisto en que no la conozco con el grado de profundidad que merecería tu pregunta para poder hablarte de ella. No te sé decir realmente. Ok, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más de Cintia Ortega, quien Hombre, dice, saludos, dice, felicidades por la ponencia. Tengo algunas preguntas. La primera ¿es posible que el arte reparta el pastel desde la tienda? Es decir, sin dar de él a los sujetos fuera de ella que representa, a los sujetos fuera de ella que representa. ¿Cómo llega este nuevo reparto de lo sensible a las personas que no acuden al museo y no acceden a ella? Liga esto al arte en las dos formas de representación que mencionaste para la política, standing for y acting for. Esta forma de representación no invisibiliza aquello que busca representar. bueno, esto es por la confianza que tenemos Cintia y yo, que me hace estas preguntas tan complejas. Vamos a ver, a bote pronto, estas son dudas, por eso que quizá me he salvado a mí mismo antes, me he curado en salud, ¿no? Diciendo, bien, a mí me plantea muchos interrogantes también esta forma de entender la intervención, la política de la estética, la política del arte, ¿no? Y, por ejemplo, las películas de Pedro Costa, ¿no? Que creo que van en la línea de lo que tú dices. Bueno, hay una insistencia en no victimizar el cuarto de banda, sino digamos que es una descripción que se contenta con la descripción, no quiere redimir al sujeto, no quiere redimir al sujeto. En ese sentido, no hay aquí el establecimiento, si te entiendo tus preguntas, ¿no? Que son muy pertinentes, claro, no hay aquí el establecimiento de puentes, de mediaciones, mucho menos mediaciones institucionales que puedan traducir la supuesta politicidad de la obra de arte en acción social, en trabajo social, en transformación X. No, ni lo hay, ni siquiera se apela a alguna suerte de moralización, de creación de sentimientos, de movilización. No, esta concepción del arte no lo ve así. Y eso a mí me plantea problemas, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que el arte así concebido, que no es un arte ensimismado, ¿eh? No es la idea de ensimismamiento del arte que no quiere saber nada.
de la realidad social. No, no, aquí sí que quiere saber de la realidad social. Todos los ejemplos que he puesto, fíjate, ¿no? Ahora bien, tu pregunta es muy pertinente. ¿Cómo esto se traduce, cómo esto llega a los sujetos que son supuestamente empoderados, por usar ese término que se usa ahora tanto, un poco cursi? Es la misma pregunta que me planteo yo como filósofo. ¿De qué forma la filosofía y la crítica, la teoría crítica, que es lo que hago yo, lo que hacemos nosotros, ¿no? Filosofía política y crítica, o teoría crítica, de qué forma nutre el cambio social, de qué forma anima el cambio social, de qué forma contribuye a la constitución de nuevos sujetos, de qué forma la denuncia de que hay resto, de que hay un reparto de lo sensible que queremos transformar, contribuye a que realmente se transforme. La respuesta inmediata y sintética sería, no lo sé, pero estoy seguro de que la hay. Estoy seguro de que la hay. Desde luego, tanto el arte, la politicidad del arte, la estética de la política, la forma que tiene el arte de darse, tal como lo he descrito, como la teoría crítica, tal como la ejercemos, o yo creo que hay que ejercerla, es no contiene las instrucciones de uso, las instrucciones de traducción inmediata, no las contiene. Ahora bien, eso no significa que no tenga una traducción, en la vida real. Digamos que la mera reconfiguración del mapa de lo que es pensable, de lo que es visible, ya afecta a lo que es posible. Digamos que es modesta. La intervención artística, tal como la he presentado, es modesta, como la intervención filosófica. Es modesta. Los órdenes del arte, los órdenes de la teoría crítica, de la filosofía, no son los órdenes jurídicos de la economía, ¿no? Que aparentemente tienen una traslación a la práctica mucho más directa y eficaz, ¿no? Pero eso no significa que no la tengan. O sea, proponen una reconfiguración, una transformación de lo que es concebible, de lo que es pensable, abren miradas, estimulan la imaginación para pensar en alternativas. Y eso ya abre el espacio de lo que es posible. Bueno, es un paso, es algo inicial y quizás sea demasiado poco, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Es lo que se me ocurre decirte. No sé si va en la línea de lo que preguntabas, creo que sí. Bueno, pues ya nos comentará Cintia Ortega. Muchas gracias por la pregunta. Y hay una pregunta más, doctor, con la que, si usted está de acuerdo, antes de hacer una breve conclusión que podría ayudar acá, sería más bien una pregunta más que aquí del público, que dice Becky Ríos García. ¿El reparto del pastel sería similar a la teoría de justicia de John Rawls? ¿Y cómo podríamos construir las nuevas identidades? Vamos a ver. Sí, sí, claro, hacer justicia a la teoría de la justicia de John Rawls y hacer justicia a la pregunta de Becky me llevaría bastante tiempo. Y entonces voy a arriesgarme a ser apodíctico y a responder a la primera pregunta, no, no es similar. Pero es que ni siquiera es parecido. No, no. Digamos que desde la perspectiva que yo he adoptado para hablar aquí, la teoría de la justicia de Rawls, que es por lo demás es un constructo teórico sumamente fértil, importante y sofisticado, está al servicio del sistema, está al servicio del orden. Insisto, esto puede parecer un discurso antisistema. Ni Rancière lo tiene, ni mucho menos yo. No es que el sistema sea malo, ni el orden sea malo. No. Pero desde luego la teoría de la justicia de John Rawls es una teoría liberal. Es una teoría liberal que sobre todo, ya no solo en el libro de 1971, sino en el libro de 1993, Liberalismo Político, pero en todos, queda muy claro. O sea, Rawls escribe y piensa pensando en sociedades bien ordenadas, en sociedades liberales, en sociedades donde hay determinados consensos mínimos, donde hay determinados principios básicos, asumidos masivamente por una sociedad. La visión que yo aquí he presentado de la política y de la politicidad que pueda tener el arte trata de boicotear todo eso. Pero ya te digo, no por pura frivolidad, ni por puro afán de ser un profeta equiliástico, frívolo y... No, sino porque se estima que el orden establecido siempre tiene restos, siempre deja cosas fuera, siempre, por definición.
por definición. Entonces, digamos que en ese sentido la teoría de la justicia, que trata de perfeccionar las instituciones existentes y está al servicio de pensar cómo fundamentar la justicia de la estructura básica de la sociedad, pues no tiene demasiado que ver, ¿no? Claro, ¿cómo podríamos construir las nuevas identidades? Aquí la respuesta, de alguna forma, la palabra cómo podríamos construir alude, si no la entiendo mal, a una suerte de mediaciones institucionales que permitiesen traducir en programa de acción político concreto el empuje, el envite incluido en el arte o en la teoría crítica, en la filosofía crítica. Esa es la pregunta que de alguna forma creo que he visto reflejada en Cintia. No lo sé, ¿cómo? No lo sé. No sé cómo podríamos construir. Piensa, por ejemplo, en las fotografías que he puesto del documental Borderlands. ¿De qué forma esas intervenciones, esas performances, esas fotografías, de qué forma pueden construir nuevas identidades? Aplica la pregunta a eso. No lo sé. Lo que sé es que ahí estamos ante obras artísticas que desconstruyen, problematizan usos, posiciones de sujeto, identidades, órdenes establecidos. Insisto, muchos de ellos nos pueden parecer perfectamente buenos y legítimos y le dan la vuelta. ¿Cómo esto va a acabar contribuyendo a un cambio social efectivo? No se puede responder desde la propia obra de arte ni desde la teoría crítica, al menos tal como yo la concibo y la practico, ¿no? Es lo que te podría decir. Pues bueno, listo. Muchas gracias, doctor Alfonso Galindo. Saludos hasta allá, hasta España. Y tal vez yo No, quisiera muchas gracias a ti. aventurarme en una pregunta más que no estoy seguro que se pueda responder. No lo sé, me gustaría muchísimo. Pero es la cuestión de si usted ha visto esta nueva película de Michael Franco que salió aquí en México llamada Nuevo Orden, que tiene que ver justamente con una revuelta social en torno a la instauración de un régimen político diferente. No sé si la tuvo la oportunidad de ver. No, ¿No ha pues tenido la oportunidad? me la estoy apuntando ahora mismo. Nuevo Orden, de Franco. Ujú. No la conozco. Bueno, esa Pero es sí. una película que está ahí como rumbo al Ariel, ¿no? Acá en México, y también estaba con la de Ya no estoy aquí, y ahorita le están Ujú. haciendo bullying porque como no fue a los Óscares y fue la de Ya no estoy Ah, aquí, pues mm, están ahí tirando con todo. Pero tiene que ver aquí algo interesante, ¿no? Por ejemplo, como en esta muestra artística que tiene que ver con el cine, particularmente la película de Nuevo Orden, lo que tratan de cuestionar es, por ejemplo, este orden político. ¿No? mm. Yo creo que quedaría muy ad hoc un análisis, por ejemplo, de esa pregunta con la exposición que nos acaba Ah, usted de dar, pero bueno, igual ya quedaría para otra ocasión. pues estupendo. Sí, sí, no, además la voy a ver y atender lo que me estás sugiriendo. Sí, 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 sí. ¿Que tú crees que tiene sentido, que sería integrable en este discurso, en este enfoque? Puede ser, puede ser. Sería una cuestión de verlo y ya usted podrá tomar la mejor decisión, pero bueno, igual y quedará para otra plática ahí. ¿Está bien? Estupendo. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un gusto estar con vosotros. Es como siempre que estoy con vosotros, aunque sea así a distancia, que es un poco más frío, pero bueno, espero que nos veamos pronto face to face, podamos tocarnos y darnos un abrazo. Sí, sí, yo creo que lo esperamos todos también. Así que bueno, yo soy de la idea y somos mucho acá de que, bueno, hay que ocupar mientras estas circunstancias, hacer Sí, lo sí, posible con ellas, como poder tener este contacto directo con usted. Y bueno, en algún otro momento, pues como usted lo comenta, será face to face. Así que, doctor Alfonso, una vez más agradecerle su participación en este encuentro internacional de Redespensarnos hoy a través del arte, pues el género y la política. Muchas gracias y saludos hasta España. Nos vemos en la siguiente transmisión. El miércoles trabajaremos con teoría queer y cine. Así Muy que, bien. bueno, seguimos en contacto. Doctor, muchas gracias Un y abrazo. cerramos transmisión. Hasta luego. Un saludo. Bye bye. Adiós.